Hoy hablamos con Miguel Lozano. Él es subcampeón del mundo en 2 de las 3 modalidades de apnea en profundidad. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Lo primero que me gustaría que nos comentases es cómo son estas 2 modalidades que eres subcampeón. Bueno, hay 3 modalidades de profundidad que son todas autopropulsadas. Hoy en día competimos pues, con la única fuerza de nuestro cuerpo y autopropulsados con una monoaleta o tirando el cabo sin aletas o directamente sin tocar el cabo y solo con los brazos y las piernas. Entonces en esta disciplina es sin aletas, tanto tirando el cabo como con brazo y piernas, he sido subcampeón del mundo. En tu página web comentas que 12 personas han llegado a la Luna, pero que solamente 6 han llegado a una profundidad de 122 metros, y tú eres una de ellas. Bueno, es una declaración de intenciones al final, un poco pues poner en énfasis pues el desconocimiento sobre el deporte, sobre esta disciplina, sobre el mar en muchos casos, y bueno, pues un poco realzar pues también el esfuerzo de los deportes minoritarios, donde la gente entrena de forma amateur o muy profesionalizada en algunos casos, pero no tiene la repercusión que tendría otros deportes. Y bueno, pues al final es eso, es poner un poco en esa balanza un poco el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio de unos deportistas y bueno, pues un poco el reconocimiento que se tiene a ellos. Pero me gustaría que me hablaras de estos 122 metros porque para mí es algo que no tiene explicación. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se vive? Bueno, el ser humano somos una especie que somos unos mamíferos terrestres, pero con un pasado acuático, y tenemos una serie de adaptaciones fisiológicas para poder aguantar la respiración durante mucho tiempo e ir muy profundo. Una ballena puede ir a 2000, un delfín a 700 y el ser humano ha bajado hasta 250 con lastre, pero fisiológicamente se ha adaptado a la profundidad. Por lo tanto, es algo que es innato en el ser humano. Lo que pasa es que necesitamos conocimiento fisiológico, la fisiología, la medicina hiperbárica de profundidad para entender qué le pasa a nuestro cuerpo. Necesitamos técnica para poder aprender a respirar correctamente, a inducir a la relajación, a bajar el ritmo cardíaco, y luego necesitamos protocolos de seguridad. Cuando tú tienes el conocimiento, la técnica y la seguridad no está comprometida, mentalmente somos capaces de enfrentarnos a retos complejos. Tienes 14 récords oficiales, ¿verdad? Pero el récord mundial en profundidad se encuentra en 130. 125 en inmersión libre, que es descender tirando el cabo, y 130 aleteando. Vale, ¿pretende superar este reto mundial? Bueno, he hecho 3 intentos de récord del mundo en mi carrera, 2012, 2016 y 2018. Y en las 3 ocasiones perdí el conocimiento. O sea, llegué abajo, conseguí la máxima profundidad, pero los últimos metros del ascenso, por los cambios de presión parcial, bueno, pues son récords con bastante carga emocional y bastante complejo a nivel fisiológico. Entonces, bueno, no es fácil. Las veces que lo he intentado no lo he conseguido, pero bueno, pues estoy entre esas personas en las que podríamos conseguir ese récord. Dependerá un poco pues cómo vengan los entrenamientos. Este año pasado con la pandemia y este año pues muchas competiciones se han cancelado. Pero bueno, estoy planificando más 2022, a ver cómo sale este año y veremos a ver. Las ganas las tengo. Luego hablaremos de las sensaciones bajo el mar, pero sí que me gustaría poner énfasis a la necesidad de un buen estiramiento, de una buena flexibilidad tanto diafragmática como intercostal, como pulmonar incluso. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, como dices, la gente a veces cree que la apnea es solo una cuestión de capacidad pulmonar y incluso cuando te ven alto dicen, bueno, tienes ventaja, ¿no? En realidad lo importante es tener mucha flexibilidad diafragmática e intercostal para tener una buena flexibilidad pulmonar, que es lo que hace que nos podamos adaptar. Y hay unas funcionalidades que son el volumen residual y la capacidad vital, y nosotros lo importante es tener un volumen residual muy pequeño para podernos adaptar a la presión y para poder compensar los oídos para subir aire a mucha profundidad. Nosotros trabajamos, pues, como la fisioterapia respiratoria trabaja la flexibilidad, nosotros le damos mucha más presión con ejercicios específicos en los que llenamos, carpamos a mucha presión y hacemos estiramientos concretos para poder mejorar la flexibilidad, tanto en inspiración y sobre todo en exhalación. O sea, exhalamos completamente, hacemos carpa inversa que le llamamos,
sacamos más aire como al vacío y ganamos mucha más flexibilidad, y eso hace que nos podamos adaptar no solo a coger mucho más aire para tener más volumen, sino también para adaptarnos a la profundidad y a la presión. Pero sí que es verdad que el tamaño tiene algo que ver, ¿no? Bueno, es relativo, porque normalmente somos proporcionales las personas. Entonces, yo mido 1,95 y tengo 10 litros de capacidad pulmonar, pero tengo mucho más volumen y más peso, peso 95 kilos. Una persona de 1,60 tendrá a lo mejor 6 litros, pero pesa menos y tiene menos volumen. Y por lo tanto, pues le cuesta mucho menos mover menos masa y consume menos. Hay grandes apneístas que no son altos, entonces bueno, lo importante es tener una buena relación, y cuando el entrenamiento es óptimo, luego para ir muy profundo no solo es cuestión de flexibilidad y volumen, hay que técnica, compensación, gestión emocional, bajo consumo, adaptación a la profundidad, narcosis, enfermedades compresivas. Hay muchos factores que afectan a la profundidad, incluso genéticos, pero digamos que el entrenamiento específico de flexibilidad se puede mejorar y trabajar mucho. Ya que pones tanto énfasis en esto, hay neumólogos que afirman que recomiendan a las personas asmáticas que hagan apnea. Por ejemplo, a mí me ha pasado. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo de pequeño era asmático, y siempre yo he trabajado. Nosotros utilizamos la apnea no solo como herramienta deportiva para mejorar el rendimiento deportivo de otros deportes, con el entrenamiento hipoventilatorio, que es una adaptación para mejorar la producción de hematocrito, para reducir el tiempo de entrenamiento, para producir más lactato, pero trabajamos mucho la apnea como herramienta a nivel terapéutico y de salud. Entonces hemos trabajado con enfermos de POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asmáticos. Al final lo que se hace es primero mejorar la flexibilidad pulmonar, diafragmática, intercostal, que mejora el intercambio gaseoso, porque aumenta la red alveolar. Luego trabajamos con presión, o sea, nosotros al coger aire aguantamos la respiración y genera más presión pulmonar, y por lo tanto la difusión, el gradiente entre la difusión del sistema respiratorio y circulatorio es mejor, por lo tanto aumenta, digamos, la saturación de oxígeno en sangre. Entonces, obviamente, lo que es la apnea deportiva de élite, pues seguramente no es lo ideal para alguien que tiene enfermedades pulmonares, porque es muy exigente, pero cualquier deporte al alto nivel seguramente no es saludable de alguna manera. Pero el deporte o la apnea a nivel recreativo, hasta cierto nivel, es un deporte muy saludable, muy natural e innato en los seres humanos. Pasando al tema emocional que comentabas antes, es un factor esencial en la apnea, ¿no? El tema de las emociones y de cómo trabajar este estrés. Claro, al final la apnea tiene una connotación, a priori, pues la gente lo asocia a algo negativo, al hecho de que aguantar la respiración, saben que si aguanta la respiración pues es incompatible con la vida, entonces su asociación a priori es negativa, ¿no? Lo que pasa es que bueno, somos animales, mamíferos, que estamos adaptados para aguantar la respiración, lo hacemos de forma innata, ¿no? Digamos que nuestro instinto de supervivencia nos está diciendo que eso es algo negativo, contraproducente para la vida, y por lo tanto hemos de evitar aguantar la respiración, ¿no? Pero mediante, como te decía antes, el conocimiento, saber qué adaptaciones fisiológicas tenemos los seres humanos, la técnica, cómo hacerlo, cómo respirar, cómo inducir la relajación mediante la respiración, y mediante la seguridad, los protocolos de seguridad para que uno no se sienta inseguro, somos capaces de gestionar la parte emocional, estar tranquilos y controlarlo. Eso mediante el entrenamiento, la repetición, la mecanización, somos capaces de racionalizar situaciones emocionales complejas. Pero tienes un entreno específico, entiendo, de esto. Yo soy defensor de que la mejor manera de entrenar la parte mental es entrenando específicamente el deporte, o sea, mucha apnea te hace adaptarte mentalmente, como en cualquier deporte. Si tú tienes inseguridades por tu falta de entrenamiento, generalmente tu rendimiento se reduce porque estás inseguro, porque tus alarmas suben, ¿no? Cuando entrenas mucho, eres capaz de mecanizar y de racionalizar, lo que te decía, situaciones complejas
emocionales, ¿no? Entonces, luego se puede complementar con entrenamiento autógeno, con meditación, con muchos tipos de herramientas de las técnicas de relajación, pero eso es como complementario al entrenamiento específico. ¿Y lo haces? Yo sí, intento combinarlo. Soy más de entrenar, tengo muy asociada la apnea al entrenamiento en mar, allí al mar, porque es un entorno que me gusta, me relaja, lo conozco, entonces bueno, cuanto más entreno específico, pues cuanto más voy al mar, mejor me siento, pero si tengo momentos en los que no tengo accesibilidad al mar, o estoy fuera, o estoy de viaje, o hay mala mar, lo que sea, intento trabajar lo que es en seco, que le llamamos, que es tanto estiramientos, compensación, relajación, meditación, todos estos ejercicios. Y aparte de esto, ¿tienes alguna rutina específica antes de entrar al mar? Bueno, por la mañana suelo ir, primero hago estiramientos, voy en ayunas y luego, bueno, me pongo una música clásica habitual que me pongo yo para, digamos, para ir al mar y bueno, intento estar tranquilo, no hago demasiada rutina más que los calentamientos que hago siempre, que hago 2 o 3 calentamientos antes de bajar y luego mucha visualización. Si son entrenamientos de poca profundidad, pues bueno, la demanda es menos exigente a nivel mental. Cuando es de mucha profundidad, pues intento estar más centrado en visualizar cada uno de los movimientos que voy a hacer en las etapas que voy a ir pasando en el buceo. Y ahora que mencionas esto del calentamiento, ¿cómo entrenas tú la apnea? ¿En qué consiste tu entrenamiento? Bueno, va variando porque depende de la época del año. No es lo mismo cuando estás en la fase de progresión que llamamos, que es cuando ya buscamos las máximas, entonces cada día vamos aumentando la profundidad en 2-3 metros hasta llegar al pico de forma, pero previo a eso lo que hacemos es mucho entrenamiento en seco, como te decía, la flexibilidad, fuerza en gimnasio, en piscina mucho trabajo para la tolerancia al lactato, a la hipoxia, a la hipercapnia, a la técnica, trabajo técnico de aleteo, de posición, todo lo que se puede trabajar para luego estar preparado para el mar. Una vez ya estamos en fase de mar, sí que es más específico y antes de llegar a la fase, digamos, hay una fase como de aclimatación, como harían los alpinistas, pues estamos a 1, 2, 3 meses aclimatando el cuerpo a la profundidad, pero sin ir a mucha profundidad, y lo que hacemos es buceo en exhalación, sobre todo, que es exhalamos la mitad del aire en superficie y por lo tanto cuando bajamos a 60-70 metros tenemos mucha más presión que la que tendríamos con los pulmones llenos y por lo tanto simulamos lo que sería la máxima profundidad. ¿De cuántas horas hablamos, tanto al día como a la semana? Depende un poco el tiempo, pero bueno, si estoy entrando en mar, pues 2-3 horas al mar y luego pues 1:30, 2 horas de entrenamiento fuera del agua, depende. Entiendo que siempre has trabajado mar, ¿nunca has tocado piscina? Entrenado en piscina porque nos viene bien para mejorar y para dar volumen, porque el mar tiene, pues aparte de las condiciones climáticas, la profundidad tiene adaptaciones fisiológicas que son, digamos, muy agresivas de alguna manera y produce mucho cansancio. Entonces, bueno, en muchos casos ese entrenamiento lo trasladamos a la piscina para poder darle volumen y luego pues estar descansados para el entrenamiento de profundidad. Entiendo que la parte de piscina es fundamental para la resistencia, ¿no? Sí. La apnea estática. Sí, la apnea estática, por ejemplo, en estática y dinámica, que yo no compito, son buenos complementos para el entrenamiento de profundidad porque mejoras tu tolerancia a la hipercapnia, que es el exceso de CO2, a la hipoxia, a la falta de oxígeno, y te adaptas muy bien mentalmente a ganar resistencia mental para poder aguantar durante más tiempo la respiración. Aunque en profundidad nos movemos y el consumo aumenta y por lo tanto el tiempo se reduce, pero digamos que nos ayuda a darle base para poderlo entrenar. Y la dinámica, que es la distancia en piscina, lo mismo a nivel de técnica y a nivel de crear volumen de producción de ácido láctico, de hipercapnia, de hipoxia. Entonces, bueno, pues nos ayuda a darle volumen para luego transferirlo a profundidad. ¿¿Cómo definirías la sensación de ahogo? Es que es muy diferente a la sensación a la que la gente asocia el ahogo al pánico, a la lucha,
a la lucha por la vida, ¿no? Que es, imagínate que una persona está en pánico porque está sintiendo que se está ahogando. Esa sensación no la tenemos, porque nosotros es ganas de respirar controlada. Controlamos, hemos entrenado durante muchos años y esa sensación a las ganas de respirar pues tiene diferentes fases y bueno, es incómodo, pero bueno, también es como ir en bicicleta. El paseo marítimo es cómodo, pero subir una montaña es duro y produce ácido láctico y estás cansado, ¿no? Pues esto igual, hay fases. Entonces, bueno, lo gestionamos mediante, como te decía, el entrenamiento y la adaptación mental a tolerar esa sensación de forma habitual. Entiendo que alguna vez has tenido miedo, ¿no? Sí, los miedos yo creo que son necesarios. Te ayudan a entender la situación en la que estás y cómo poder controlarlo. Siempre nos ha aportado mucho la psicología deportiva, que nos ha ayudado a gestionar esa parte. Son miedos evolutivos, más que un miedo reactivo, es algo innato de nuestro instinto de supervivencia. Tú puedes tener un miedo o una inseguridad o estar nervioso ante un reto en el que, bueno, no sé, tirar un penalti a la final de la Copa Europa, puedes estar nervioso y hay que gestionar la parte emocional, pero no hay gestión del riesgo, porque sabes que si lo fallas no vas a morir. En los deportes que hay un componente donde hay riesgo vital, aunque está muy controlado y es muy mínimo, bueno, el cerebro evolutivamente te dice sal de aquí, no lo hagas, va a ser te envía mensajes para que tú abortes esa performance, digamos, ¿no? Pero como te decía, cuando entrenamos con repetición, mecanizamos, gestionamos, somos capaces de, con la psicología deportiva, crear cortafuegos, saber dónde están las fugas de poder, dónde perdemos energía y por qué, digamos que de alguna manera ser ecuánime ante ciertas situaciones, pues bueno, nos da poder y nos mantiene tranquilos, porque nosotros antes de bajar no podemos tener un ritmo cardíaco alto o adrenalina en nuestras venas, tenemos que estar lo más tranquilo posible y eso se hace mediante la gestión emocional. Lo que pasa es que esto en una competición es muy difícil, ¿no? Sí, las competiciones son más exigentes porque, bueno, hay más gente, hay jueces, hay ambulancias, hay médicos, hay prensa, bueno, pues hay mucha más gente y, bueno, pues también es lo que te digo, si repites mucho la competición y te expones mucho a competir, luego eres capaz de hacerlo en situaciones complejas, con mala mar, con gente alrededor, con gritos, con todo, eres capaz de encontrar tu zona y concentrarte y visualizar en eso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es mucho más exigente, por eso en las competiciones se suele anunciar menos de lo que has hecho en entrenamientos y los récords del mundo, que es quizá donde hay más exigencia a nivel emocional y donde es más complejo, pues no son fáciles de conseguir, por eso, bueno, pues hay poca gente que sea capaz de hacerlo. ¿Cuáles son los adjetivos principales que te definen? ¿A mí? No sabría decirte. Bueno, soy una persona muy social, me gusta mucho estar con mis amigos, con mi familia. Me gusta el contacto con la naturaleza, entonces, bueno, no sabría decirte. Yo creo que soy generoso, que me gusta compartir. Y tengo una parte también introspectiva, me gusta pues enfrentarme a mi propio diálogo interior y descubrir un poco qué hay ahí, ¿no? Pues sin tampoco un sobreanálisis, pero sí que me gusta pues retarme a mí mismo, ¿no? Vivir de la apnea, únicamente de la apnea, es algo muy difícil, ¿verdad? Lo que es competición no hay dinero, no hay competiciones donde tú ganes dinero. La mayoría de apneístas pues hacemos un combinado, ¿no? Desde competiciones donde tienes sponsorización, escuelas y formación, mucho tema de divulgación o de crear contenido, conferencias, trabajo de empresas con temas de team building, de gestión emocional a través de la apnea. Entonces, bueno, pues un poco es de donde somos capaces de poder competir y entrenar, porque lo que es la competición en sí misma no hay dinero. ¿Cuáles son tus próximas competiciones?
Bueno, este año no hay competiciones, no habrá competiciones, entonces bueno, le dedico más a la parte de formación, de educación, de crear contenido y demás, y mucho trabajo con empresas y lo que decía de gestión emocional a través de la apnea. Y el año que viene seguramente pues las competiciones serán Honduras y Bahamas, que son dos de los sitios donde hay pues, las competiciones más prestigiosas del mundo. Campeonatos del mundo, ¿eh? No son campeonatos del mundo, son Open, porque el campeonato del mundo no se sabe, cada año va cambiando y no se sabe muy bien dónde va a haber. Y además en la apnea, pues como es muy amateur, pues a veces tardan mucho en decir cuándo, no hay mucha gente que quiera organizarlo. Entonces, bueno, para lo que nos organizamos con tiempo de antelación es difícil saber, ¿no? Pero son Opens donde van normalmente los más, algunos son invitacionales, donde van los más profundos y bueno, donde tienen más prestigio. Al final lo importante es no solo ir a un campeonato del mundo y quedar campeón del mundo, que también, pero mi objetivo más es ser más profundo, más que el campeón del mundo, porque tú puedes ser campeón del mundo y no ser el más profundo del mundo, ¿no? Y sobre los cursos, ¿cuáles son tus próximas fechas y localizaciones? Bueno, por toda la geografía. Normalmente en invierno estoy fuera de España, zona del Caribe o Mar Rojo, Canarias o sudeste asiático, pero este año con la pandemia pues no se ha podido hacer la mayoría de estos eventos. Y este año casi todo es en España y en bueno, pues la zona de Mediterráneo, Baleares, Cantábrico, bueno, toda esta zona donde suelo estar mucho, pues desde Málaga, Algeciras, Barcelona, Cap de Creus, Bilbao, Santander. Bueno, en mi página web están todos los cursos. Miguel, muchísimas gracias por explicarnos tu recorrido, es muy interesante. No conozco el mundo del baile y de la danza, pero hombre, es obvio que la flexibilidad es importante, quizá mejor la de los isquiotibiales o de los abductores que la pulmonar y intercostal, pero entiendo que es un entrenamiento muy anaeróbico, en el que necesitas respirar correctamente para no producir tanto ácido láctico, para no cansarte antes, y la flexibilidad pulmonar y diafragmática es básica, yo creo que te vendría bien. Ya te daré unos consejos. Pues sí, gracias. Pues muchísimas gracias. Un placer. Nada, a vosotros. Que vaya muy bien.